Te damos gracias, Señor, ya está terminando el día, por nuestro cansancio, quizá cuando nos sentimos cansados. Algunos tal vez vienen preocupados, algunos vienen al 100, otros al 50, en fin, pero que terminando esta sesión, el Señor nos cargue con la pila de su Santo Espíritu y salgamos todos revestidos de su poder, para que estemos al 100 en este término de esta jornada. Le vamos a pedir al Señor que nos cubra con su bendita sangre y que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera de la segunda carta a los Corintios, que dice: y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿Así es? En esa, ¿no? Que el mal se disfraza para que tus buenos sentimientos sean engañados. Por ejemplo, que veamos películas, chismes, mentiras, amor libre, libertad de género y aborto. A ver, muchas veces nosotros cuando vemos películas, a veces las damos por ciertas y eso cambia hasta mi modo de pensar. Por ejemplo, ¿han visto ustedes el Código Da Vinci? ¿Sí? Pues mucha gente con el Código Da Vinci toman por cierto eso y con eso norman ciertos criterios acerca de sus creencias acerca de la iglesia. Quien me ha tocado escuchar eso, le digo, a ver, Código Da Vinci es una novela, no es una película que haya salido de la Biblia. Es la interpretación que que los hombres le quieren dar. ¿Qué otra película hayan visto que les cambia su modo de pensar y lo dan por un hecho o por una verdad? Yo las novelas antes. Bien, vámonos a las novelas. Las novelas todo el tiempo muestran los pecados capitales. ¿Sí o no? Bueno, no exactamente las novelas, sino las de Rosa de Guadalupe, las de antes. La final, la que siempre. Casos de la vida real. Bueno, pero también la Rosa de Guadalupe, también, ¿no? Pero las novelas, ¿qué es lo que ven siempre? Adulterio, mentiras, agresión, asesinatos, robos, envidia, egoísmo. No son pecados capitales. Bueno, y tanto lo vemos que a veces esas mentiras las hacemos verdades. Y eso también nos enferma de la mente. Y esa es la palabra correcta, nos enferma de la mente. ¿Qué más acerca de lo que vemos? Bueno, y todas las películas de terror, ¿no? Habíamos hablado de eso, ¿no? Que a algunos les encanta, pero también enferman nuestra mente. Y sobre todo las de terror, esas sí tienen mucha influencia demoníaca. La de Chucky, ¿cuál otra? Yo recuerdo Anabel, Conjuro. Una película que hizo un excelente actor, escritor, director de la vida de Cristo. Y muchos dicen que hay una escena que cuando están pegando a Cristo, incluso desde la actuación de Cristo, dicen que se ve el demonio, que aparece el demonio. Bueno, pues yo no lo vi, dice, sí, ver aquí, y como que está escondido así, de no sé quién. Ay, no, qué bueno que está claro. Bueno, y algunas películas, por ejemplo, las mismas películas de Cristo. pero esa es la de Mel Gibson. La de Mel Gibson, la Pasión. Hay muchas anécdotas, ¿no? De esa.
de esa película y conversiones de esa película, es decir, actores que no creían se ¿Qué hizo convirtieron. de Cristo para empezar? Para empezar, el que la hizo Debería verla. Sí. ¿cómo se llama? De Barrabás, el que la hizo de Barrabás también se convirtió, ¿no? Fue una película que para el mundo, o más bien el mundo, despreció al actor, al que le hizo de Cristo. El mundo. O sea, le quitaron la chamba a Hollywood, ya no lo contrataron. Hasta eso, ¿no? Pero para él fue de bendición, ¿no? Porque él decía que en unos momentos experimentaba como si fuera Cristo, algo así. Él comparte, ¿no? Es que le dice que él quería experimentar la pasión para poder hacerla, ¿no? Y sí lo vivió porque estaba muriendo en plena vocación. Pero él decía que estaba conversando con Mel Gibson y acerca de Jesús, pero él respondió como si fuera Jesús. ¿Sí? No sé si le dijo, no jures el nombre de Dios en vano. Algo así, ¿no? Y había misa antes de empezar los rodajes, ¿sí? ¿Sí? Así es. Pero bueno, esas misas, ese tipo de películas sí nos nutren la mente y también el corazón, ¿no? Y hasta como que te motivan, ¿no? A vivir de otra manera. A mí me encanta ver la del Cristo de los Llanos. Esa que aunque ya la vi un chorro de veces, pero me gusta verla y verla y ¿Por qué la hace llorar? ¿Por qué me hace llorar? Es el Cristo que aparece en el mar. Porque me hace llorar y sobre todo por esos diálogos que tiene Jesús con el niño, ¿no? Cuando le pide así con toda esa confianza, ¿no? Que qué puede hacer por su amigo que ahí tiene pleito con la novia, ¿no? Y cuando él ve que se reconcilian, él le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y eso me queda bien grabado. Y le dice, yo no lo hice, lo hiciste tú al creer en mí. Y cierto, ¿no? Donde hay fe, eso mismo te diría Jesús, yo no lo hice, lo hiciste tú cuando tú me tienes confianza, cuando tú crees en mí, tú lo haces. Por eso dice el canto, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿no? Bueno, pero hay películas que también, como bien dice Raquelito, nos enferman la mente. Aunque vayamos a verlas con criterios, como hoy, ¿no? Puras películas de violencia, ¿no? Son las que más fama tienen. Pero si hay una película, aunque sea de los hermanos protestantes, aunque sea de ellos, ¿cuánta gente van? Contaditos. Nos tocó ya la de Pablo, ¿verdad? Y si medio se llenó las salas porque estaba medio llena con protestantes y católicos. Si no, no se llena. No, si fuera otra, estás en cola y eso. Pero si son películas de Cristo, películas de esas con un mensaje humano, no van. Así estamos, ¿no? Influenciados por el enemigo. Bien, dale lectura a lo que sigue. Rita. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Sus malos deseos se hallarán justos por medio de razonamientos que Satanás te dará o te hará creer como pereza, egoísmo, ambiciones, odios, desvergüenzas, etc. Satanás tiene acceso directo al archivo que hay en la mente y la va a manejar cuando tú se lo permitas. Eso es la tentación, que no viene de fuera, sino de dentro, producto de nuestras
debilidades y por ahí nos dará el empujón, pero el que actuará mediante la acción es el hombre. Ok. La tentación entonces, ¿de dónde nace? De aquí. Y Él nos va a tentar. Pero también creo que esto ya lo habíamos dicho. Finalmente, ¿quién ejecuta la acción? Nosotros. Él no nos va a llevar y hazlo. Finalmente, nosotros lo hacemos, ¿o no? Entonces, nosotros tenemos la última palabra, en pocas palabras. Él utiliza cada deseo tuyo haciéndolo natural. Por ejemplo, darle más prioridad al trabajo. Que esa es una de las tentaciones de muchos hermanos que venían a la comunidad y ya no vienen. Y seguro no solo en esta, sino en muchas comunidades y de otros apostolados, que después de la pandemia estuvieron presentes muchas tentaciones, como cuáles: el desánimo, la pereza, la apatía, el trabajo, el cansancio, pero sobre todo eso, ¿no? Porque algo bien es que tengo mucho trabajo. Pero bien que me acuerdo que cuando tenían mucho trabajo, bien que se organizaba su tiempo y venían. Y ahora ya no, porque tienen mucho trabajo. Y sabes bien que cuando ya no vienes a asambleas de oración, ¿qué nos pasa? Nos enfriamos, nos secamos. Incluso muchos que están en un apostolado, pero si no hacen oración, si no participan de la oración comunitaria, posteriormente el apostolado se convierte simplemente en una actividad más, sin ninguna espiritualidad. Por eso los que fueron al curso el sábado, ven que en el tema de comunidad decíamos que es importante integrarse a una comunidad. Primero a la comunidad eclesial, que es la iglesia, pero ya en particular a un apostolado, porque si no lo haces, nos enfriamos. En serio que sí, ¿eh? Nos decían algunos jovencitos que se van aquí al seminario, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Reba? Que fíjense que son chistosos los coordinadores del Reba, o ¿qué son? ¿Seminaristas? Acólitos. Bueno, son chistosos, como ellos y otros más. ¿Por qué razón? Miren lo que estamos haciendo los domingos. ¿Qué estamos haciendo? Echando redes. Pedimos mucho a Dios que algunos digan sí, y cuando dicen sí, los invitamos al retiro. Es todo un proceso, y durante ese proceso algunos entran a vivir su experiencia y salen de su encuentro bien, algunos como ustedes, ¿no? Con mucha paz, muy contentos y demás. Se integran a ciertas comunidades o vienen aquí. Y vamos a suponer que llegan jóvenes. Pero luego los de esos grupos, Reba, le dicen a los demás: traigan jóvenes. Ah, pero van y vienen por Malén, vienen por ti y se los llevan para allá. Yo entre mí digo: ¿a dónde está el trabajo evangelizador de ese grupo que eche redes de jóvenes que no están en ningún apostolado, que no vienen? Ahí está el trabajo, para que jálalos, los que no tienen grupo, jálalos, pero se llevan a los que sí tienen grupo. Yo eso le llamo pescar
en la pecera. No se lanzan al mar a echar redes, sino pescan lo que ya está pescado. ¿Me explico? No evangelizan. No evangelizan, en pocas palabras. Y alguien que se fue para allá nos decía, es que allá no hay oración, es pura actividad. Pero pues a muchos les encanta la actividad. Sí. Pero resulta que si solamente es actividad y no tienes oración, es lo mismo. Simplemente se convierte en un grupo social. Pero fíjate, bueno, sí nos compartía que pasó una situación muy fea ahí, porque pues lo mismo que no hay una oración, pues nomás trabaja mecánicamente, y pues no sabe cómo están los niños alcohólicos, y se suicidó una niña, que alcohólica participaba, se mató. Porque, ¿qué les hace falta? La oración. Les hace falta Lo que se ese está encuentro con Jesús. Simplemente aquí, ¿qué les falta a todos nuestros hermanos devocionales? Oración. Oración. Nunca se reúnen para hacer oración. Solo vienen el día en que les toca la misa o la fiesta del santo, y eso es todo. Les hace falta ese encuentro con Jesús y esa perseverancia en la oración. Por esa razón, pues no me extraña que llegue a haber muchos conflictos, ¿no? Algunos dicen de intereses, ¿no? Pero son conflictos de envidia, de egoísmos. Por esa misma razón, hace falta oración y que esa gente tenga un encuentro con Jesús para que empiece su proceso de conversión. Si no, fácilmente somos zarandeados. Y eso sucede a veces hasta en la misma renovación. Hay líderes en la renovación que también pescan en la pecera. Se los llevan de una comunidad para pasarlos a otra. Y eso, pues, esa situación, eso se los comparto. Le pasaba mucho a Canto y Música. O sea, venía alguien por ahí muy famoso y venían iban a las comunidades a echar ojo, y sin avisarle al coordinador le llegaban directamente. Hagan de cuenta que con Marisol, oye, ¿no te interesa integrarte a este grupo, la verdad? Es decir, se los llevaban. Pero como hay personajes dentro de la renovación muy famosos, pues hay chicos que, no, pues vámonos con ellos, y dejaban a sus comunidades. Porque ustedes saben bien que luego hacen falta muchos músicos, pero se los llevan y dejan a las comunidades sin canto y música. Ese ha sido otro de mis, no voy a llamarle pleitos, sino mis reclamos, ¿no? Con el equipo diocesano, no precisamente es con él, pero sí con los coordinadores, que son coordinadores del equipo diocesano de canto y música. Se llevan lo mejor que tienen las comunidades, ¿no? Y eso pues, no se vale, ¿no? No se vale. Pero así es esto, ¿no? Así es esto. Así es. Entonces, pescan en la pecera, ¿no? Pero bueno, regresando, veamos que es bien importante la oración. ¿Vale? ¿Qué sigue? Él utiliza cada deseo tuyo, haciéndolo natural. Por ejemplo, darle más prioridad a mi trabajo y no de los errores más frecuentes en que incurren los cristianos, a pesar que Satanás no existe o que no les puede hacer daño. El Padre Pío decía: temerle al maligno. Pedro, el apóstol amigo de Cristo, fue zarandeado por el diablo. Lucas 22, 31 al 32. Simón,
Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos. Satanás es espíritu y necesita controlar las mentes de los hombres para controlar las obras de los hombres. Ahí tienen ustedes son imágenes de guerras o de violencia. Satanás conoce tus deseos, tus debilidades, ¿no? Pero tú Lo imagino. y yo no lo conocemos a él. Por eso él tiene ventajas. Ujú. Bueno, a ver, entonces, si Él influye en nuestras mentes, también entonces va a influir en las obras. Por esa razón, mucha gente que anda lejos de Dios, y hablemos de políticos, por ejemplo, que se dejan influenciar, no se manifiesta en las obras y por esa razón hay guerras, ¿no? Por una situación de intereses, de poder, de riqueza y consecuencia de una guerra que viene, el hambre, o como lo que estamos viviendo todos, ¿no? Una crisis económica y una inflación. Pero es producto, por ejemplo, de hoy un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que está afectando a todo el mundo, pero porque la mente se deja influenciar. O lo que vivimos hoy aquí en el país, ¿no? El simple hecho de que estén todos los días criticando, atacando, difamando y mintiendo acerca del presidente, tú dices, por sus obras o por sus frutos, conoceréis de dónde viene ese espíritu, ¿no? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del odio? ¿Quién es el padre del egoísmo? ¿Quién es el padre de la envidia? Entonces con eso te das cuenta que tras todos esos que están duro y dúrele, están siendo influenciados y por esa razón todos los días están cometiendo pecados mortales. Desde los periodistas, políticos y demás. ¿O no? Sin ser políticos, sin entrar en cuestiones políticas, simplemente es en cuestiones de acción. ¿O no? El que roba está cometiendo un pecado mortal. Y así vamos a encontrar muchas cosas que están muy gruesas, muy difíciles. Entonces, cuando haya gente que a ustedes les diga, porque eso no es cuestión, y si Dios existiera, ¿por qué hay hambre? Si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? Si Dios ¿por qué permite eso? Ay, hermanos, existe eso porque nosotros le damos acceso a que el demonio influye en nuestra mente. Y ahí están las consecuencias. Nada que ver Dios, porque finalmente tanto el demonio se puede mover hasta a través de nuestro cuerpo, como también Dios se mueve a través de nuestro cuerpo. Y finalmente es nuestra elección o decisión. ¿Qué camino tomo? ¿El bien o el mal? Y así nos lo dice la palabra de Dios. Te he puesto en donde tú vas a elegir el bien o el mal. Ese es el don que Dios nos dio, que es el poder de elegir.
A ver, Marlene, ¿qué sigue? Cuando huye Satanás, desenmascararlo. Una vez que descubras que Satanás está invadiendo tu vida, denúncialo. Efesios 5 del 11 al 13. No toman parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir que esa gente hace a escondidas de vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Muchas veces, a propósito de esto, cuando estamos haciendo oración, también le pedimos a Dios que ilumine mi interior y que vaya descubriendo todas aquellas partes de mi subconsciente para que éstas sean iluminadas y sanadas. ¿Sí me explico? Porque dentro de mí hay muchas partes que todavía viven en la oscuridad. Muchas partes que viven en la oscuridad. Por ejemplo, una situación de pecado que yo ya ni me acuerdo, pero está ahí. Y hasta que el Espíritu de Dios me ilumina, me acuerdo de ello. Digamos, es descubierto o es revelado. Es como la lamparita, ¿no? Va iluminando y va descubriendo lo que está ahí escondido. O la basurita que ahí está en el rincón y que esa basurita a mí me está haciendo daño. Y esa basurita entonces con el poder del Espíritu Santo sea limpiada. A veces hasta le cantamos, ¿no? Como un rayo cayendo sobre mí. Al caer sobre mí ilumina, ¿no? ¿Qué pasa cuando cae un rayo? Y deslumbra, ¿no? Pues así que en mi interior deslumbre, ilumine y descubra todo lo que hay todavía en mi interior oculto. ¿Me explico? De eso se trata, ¿no? Que todo lo que finalmente es descubierto, cuando algo se descubre, ¿qué pasa? Huye, ¿no? Un ladrón que está a punto de robar, pero es descubierto, ¿qué hace? Huye. Entonces así, si aquí una situación o una acción del demonio es descubierta, se va. Ya no puede trabajar en la oscuridad, ya no puede trabajar, como decimos, bajo el agua, ¿no? O bajito del agua, porque es descubierto, ¿no? Entonces, dice después, no hay cosa que pueda atemorizar a Satanás cuando es descubierto y saber que se le pondrá resistencia utilizando la autoridad en el nombre de Cristo. No viene al caso, al tema, pero se los voy a compartir. Cuando uno empieza aquí en el movimiento de la renovación, pero sobre todo cuando las oraciones son fuertes, sin tener sesiones especiales de liberación, allá como las que hace el Fray. Yo recuerdo que el padre Pedro, que también se llama Pedro, pero era así sacerdote mercedario, así en la capillita, tan fuerte era la oración que había muchas liberaciones. Gente que ya estaba en el suelo, gente que ya estaba gritando, en fin, nos acostumbramos a eso. Al principio nos daba algo de miedo, pero ya después ya no. Es decir, el mismo Dios te va como fortaleciendo, ¿no? Y el otro hasta el mismo sacerdote decía, vente, apóyame. Y ahora lo apoyamos, ¿no? A hacer oraciones de liberaciones. Una oración más bien cuando una persona está liberando, es que está sacando, no es que sea el demonio,
que sea una posesión, no, está sacando el rencor, el resentimiento, el odio, básicamente eso, ¿no? U otro tipo, vamos a llamarle así como espíritus malos, como dice Pablo, ¿no? Espíritus del alcohol, de la droga, de la mentira, de la violencia, ¿sí? Por eso Pablo dice, nuestra guerra no es contra seres de carne y hueso, sino contra espíritus. ¿Ves? Es más, hasta el del enojo, ¿no? Si nosotros permanecemos mucho tiempo en el enojo, cualquier cosa no me gusta, me molesta y estoy enojado, pues también de ahí se está valiendo, ¿no? Se está valiendo. Eso es la manera en cómo nos libera, a través de una oración. A veces es escandaloso, como el que grita, y a veces ni se siente nada. El Señor te liberó y cuando ves ya te sientes otra vez con lo que tú necesitabas. Paz. Pero había ocasiones en que sí era casi una posesión, ¿no? Y las primeras veces que nos tocó vivirlo, pues sí nos asustamos. Pero ya después ya no. Al contrario, ayudábamos, ¿no? A que esa persona pronto se quedara en paz. Que no sabíamos qué hacer, pues es otra cosa, ¿no? Pero pues, a través de los años, pues vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando había grupos de oración, ¿te acuerdas que hablábamos de los grupos de oración en el curso? Ahí todavía en la casa de mis suegros, que no eran mis suegros todavía, que ni por acá me pasaba que ahí iba yo a quedar. Éramos puros jóvenes, en ese entonces tenía yo 20 años o 21, mi esposa igual, así como Marlene en ese contemporáneos así, ¿no? Y empezamos a hacer la oración, y de momento un chavaco que se cae al piso, se fue arrastrando como serpiente, no me lo van a creer, pero hasta sus ojitos como que se le pusieron en blanco, y empezó a decir cosas muy feas, es más, ni se las digo, pero muy feas, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, como que nos empezamos a desesperar. Yo le empecé a gritar, lárgate, vete de aquí, no queremos. Mal hecho, y después aprendí que no se hace eso. El padre, no está el padre, se fue a Toluca, hijo, ¿y qué hacemos? Pues ya a alguien se le prendió el foco a hablar al padre. Padre, tenemos esta situación, no sabemos qué hacer. Es lo que recuerdo que decía por teléfono el padre. Tranquilos, no pasa nada. Pónganse a rezar el rosario. Ahí me di cuenta, ¿no? El poder que tiene el rosario. Y empezamos, yo no me acuerdo si lo terminamos, pero yo creo que al segundo o tercer misterio, el chavo ya estaba tranquilo. Se llamaba José, el muchacho. José, por cierto. Ya, santo remedio, terminamos la asamblea, ya el chico se puso bien y vámonos. Pero ya después el padre habló personalmente con el muchacho, ya no estuvimos presentes, pero sí me acuerdo que le pregunté, ¿y qué pasó, padre, con este muchacho? Ay, dime dónde no andaba metido. Para empezar, en sus bolsillos, dice, traía una oración a la muerte. Y el muchacho jugaba a la ouija. La quemamos, y cuando la quemamos, dice el chavo que él sentía que se quemaba. Eso, y ve a saber qué otras cosas más estaba metido, ¿no? Por eso a veces, cuando una persona así grita y demás, o tiene mucho odio en el corazón, o esa persona se metió en este tipo de cosas del esoterismo. Viene el poder de Dios. Cuando alguien se libera, es la presencia, ojo, la presencia del poder de Dios. Es decir, la presencia del mismo Dios ahí presente, liberando a este Hijo de Dios que estaba
oprimido. Por eso es que el objetivo, acuérdense, de Jesús cuando anuncia el reino de Dios es que viene a liberar a los oprimidos y a los cautivos. ¿Quiénes son los oprimidos? Los que viven en su prisión por meternos en cosas al margen de Dios, emocionalmente porque guardamos todo esto, resentimiento, odio, bla, bla, bla. Pero los cautivos son los que viven en una situación de pecado que no pueden liberarse de ellos, porque tal parece que se ha convertido eso como esclavos, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, de las personas que viven en Amaciato. Sabiendo que la otra persona tiene esposa, hijos, consciente de esa situación, vive en ello. Y al parecer es algo normal. Y a veces, aunque tiene la buena voluntad de querer romper esa relación, se sienten como atados, como que dependientes de vivir esa situación. Pero cuando viven su encuentro con Jesús y llega el poder de Dios, rompe cadenas y lazos de tal manera que la persona o las personas toman una elección. Aquí termina esta situación y yo prefiero, así lo han dicho, seguir a mi Señor. Y en esta comunidad ha habido personas así que renunciaron a ese tipo de vida que no es vida, ¿no? Pero ¿qué fue? El poder de Dios que viene a liberar a los cautivos. No solo eso, sino los cautivos en los vicios, en las adicciones, en todo aquello que tú no puedes por tus propias fuerzas, aunque tengas la voluntad de hacerlo, pero no puedes, ¿no? Como el alcohólico, ¿puede? No, él solo no puede. Necesita ayuda. Ayuda también humana, pero también ayuda espiritual, la ayuda de Dios, que es el que nos da la fuerza para romper ese cautiverio. Por eso es que esta comunidad no es de gratis, que el Señor también le haya dado ese tipo de carismas. ¿Para qué? Para liberar. No por eso nuestra madre es la redentora de cautivos. Y entonces esta comunidad tiene ese carisma, yo diría, dado por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y eso no se nos debe olvidar. ¿Han visto ustedes luego hermanitos que están haciendo así o así? Eso, están en ese momento como haciendo esa acción con el poder de Dios de liberando a esas personas por el carisma concedido de Dios, por la intercesión de nuestra Madre María de la Merced, redentora de cautivos. Ya los sacerdotes hacen su obra, ir a ver a los presos, ¿no? A los que están en la cárcel. Pero nosotros es ir a ver a los presos, pero que están presos en su interior. ¿Entendido? Por esa razón, cuando nosotros venimos a esta comunidad, cuando nosotros regresamos aquí después de la pandemia, y que ya hayamos puesto fecha para iniciar las asambleas de oración, un miércoles encontramos todavía cerrada la capilla. No hubo posibilidades de entrar. Y la oración, no sé, tal vez de 15 minutos, la hicimos allá afuera. Pero bastó ese momento de oración allá afuera para que hubiera un mensaje por parte de la Virgen, de la Merced, que nos dijo:
ya los estaba yo esperando, hijitos míos. Pues, ¿cómo vamos entonces a dejar, ¿no?, su casa en la cual hay que trabajar porque hay mucha necesidad aquí y ustedes se han dado cuenta ahora que están haciendo invitaciones? ¿Les hace caso la gente? Ayer ¿le puedo expresar una experiencia? Sí. Ayer venía unas dos señoras con una señora en silla de ruedas. Y ahí voy, ay, no podemos, porque miren. Esa señora es un pesar para ellos, es un estorbo por su expresión. Así como, no podemos, porque miren, así como que, oh Dios, qué cosas. Bueno, desde el hecho que no te aceptan una invitación, o te dicen que no lo necesitan, que así están bien, y te das cuenta cuánta necesidad hay aquí, de la presencia de Dios en la vida de estas personas. Y eso da tristeza, ¿no? Porque está dentro de su libertad de elegir. ¿Le entras a vivir esa experiencia en Dios o lo rechazas, ¿no? Pero fue un llamado. El hecho de que haya llegado a ti, te invitamos a un encuentro, no soy yo, es el mismo Jesús que te está invitando y le dices, no. Va a venir otro domingo y te va a volver, te invito, no, te invito, o ya mejor le das la vuelta, ¿no? Para que no te vuelvan a insistir. Entonces, esa es necesidad. Por eso es que todos somos llamados y pocos los elegidos, pero es decir, pocos los que le dicen a Jesús, sí, o los que realmente están necesitados del amor misericordioso de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque sus vidas están vacías, no tienen sentido o están viviendo en depresión, ¿no? Así es, entonces, pues vamos a seguir trabajando de la par con nuestra Madre Santísima de la Merced y vamos a seguirle pidiendo que traiga más hermanos, que los agregue en esta su comunidad mercedaria, ¿no? Por eso nosotros nos decimos, somos Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo mercedaria, porque aquí nacimos, aquí. El Padre Luis fue el que empezó el trabajo acá y la comunidad nació aquí, o sea, no vienen de otros lados, sino aquí nació. Por eso, cuando viene un nuevo sacerdote, digo, esta comunidad nació aquí, Padre, no venimos de otro lado, aquí nació, por el trabajo y obra también de un sacerdote mercedario, aquí nació, aquí se fueron integrando. Aquí hicimos oración, aquí los formamos, aquí los preparamos. Así que vamos a seguir trabajando, ¿no? Para que un día estas bancas vuelvan otra vez a llenarse. Porque se llenaba, casi todo se llenaba. Pero después de la pandemia, ¿no? Y otros servidores ya están apoyando allá al Padre Miguelito en San Agustín, ¿no? Pero pues aquí hay otra parte de servidores que seguimos trabajando y pidiéndole al Señor que traiga más hermanitos a su comunidad, porque es de Él, no es mía ni es de Carlos, es de Jesús. Así que cuando hay problemas en la comunidad, ¿qué le decimos? Son mis problemas, son tus problemas y es tu comunidad. A ver, ¿qué haces? ¿No? Pues sí, ¿es mía? No, es de Jesús. Es de Jesús.